Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Yair López Landeros, presentando mi asignatura, mi proyecto integrador de la asignatura de Derecho Procesal Penal, con matrícula L 0641119, estudiando licenciatura en Derecho en Monterrey, Nuevo León. Empezando por la primera pregunta, ¿qué es el amparo? Bueno, es un pedido que le haces al juez para defender tus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los más importantes de una persona en cualquier juicio o caso. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Bueno, esta reforma trascendental que buscó principalmente el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México implicó la modificación de 11 artículos constitucionales, que son el 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Los principales cambios fueron la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. Se reconoce el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del territorio nacional por parte del presidente de la República. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las comisiones respectivas de los estados están en posibilidad de proteger los derechos laborales. La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y en las leyes. ¿Qué son los principios del juicio de amparo? Estos principios constituyen el fundamento del funcionamiento procesal y sustancial del juicio de amparo, que es una figura procesal que tiene por objeto el control de los actos de autoridad que tienen como destinario el gobernado. Estos actos se deben de estar ajustados al marco normativo o constitucional. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? Bueno, el juez de garantías está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a través de investigar, denunciar y dar conocimiento a las autoridades competentes de la posible comisión de hechos delictivos de los que tengan conocimiento, mientras que el juez de control calificará de legal la detención, eh, presenciará la formulación de la imputación, vinculará a proceso al imputado, señalará medidas cautelares para garantizar que se cumpla la sentencia en el caso de dictarse, y guiará la audiencia intermedia y dictará auto de apertura a juicio oral. ¿Qué es un informe justificado? Es un documento en el cual las autoridades responsables sostienen la constitucionalidad de los actos que les reclaman, expresando las causales de improcedencia y sobre, perdón, y sobre el seguimiento del juicio, las razones fundamentales legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, y se acompañarán en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyar. ¿De qué forma pueden detectarse las resoluciones reclamadas y por qué? Por el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además por conducto de su defensor o de cualquier persona que, en los casos en que esta ley lo permita. ¿Cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Es la persona que, en caso de que se llegara a pronunciar una sentencia estimatoria a las pretensiones del quejoso en un amparo, se vería privado de una situación previa que le beneficiaría y por tanto tiene intereses o interesa que la pretensión del quejoso no prospere. ¿Qué es la suplencia de la queja?
Es una institución cuya observancia deben respetar los jueces y magistrados federales, suplencia que debe ser total, es decir, eh, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación ni a grados, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, que son las medidas cautelares. Son las dictadas mediante resoluciones judiciales con el fin de asegurar, conservar o anticipar la efectividad de la resolución estimatoria que puede dictarse en el curso de un proceso judicial. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Bueno, la fracción 10 del artículo 73 de la Ley de Amparo prevé la casual de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica y su efecto reclamado. En materia penal, esta porción normativa contiene actualmente una muy importante especificación que al reclamarse las garantías relativas de los artículos 19 y 20 constitucionales, solamente se considerará que ocurre ese cambio cuando se haya dictado la sentencia definitiva y por ello opera una suspensión del procedimiento que impide la emisión de esa resolución. Y por último, ¿en qué consiste la suspensión del acto reclamado? Bueno, la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar de los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para el agraviado de la protección de la justicia federal. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.